Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy tenemos de conductor invitado a Roberto Morales, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Roberto, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, tu primera participación en radio y bueno, con un invitado luego que ya presentaremos más adelante. Roberto, bienvenido a Derecho a Debate. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Diego. Aquí muy feliz de estar en el programa con ustedes. Al contrario, Roberto, que además ya en 10º semestre fuiste mi alumno en primer semestre y en tercer semestre, y ahora pues ya verte de este lado de la cancha. Roberto, hoy vamos a hablar precisamente sobre los desafíos del gobierno abierto y la transparencia proactiva. ¿Qué sabes sobre este tema? Bueno, pues el gobierno abierto debe ser entendido primero como una forma en que el gobierno se encamina bajo los principios de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, y es donde la ciudadanía es parte de las decisiones de las políticas públicas que se implementan. También pues debemos considerar que la ciudadanía que es partícipe proactivamente de la solución de las problemáticas que se presentan. Uh-huh. Todo esto quiere decir que la ciudadanía está inmersa en el gobierno y yo considero que entonces se trata de que los gobernados se gobiernan bajo el marco normativo. Estamos hablando entonces de un gobierno donde existe una máxima publicidad de sus actuaciones y participación de la ciudadanía, propiciando un gobierno transparente y que atiende a todas las necesidades reales del pueblo. Eso es lo que entiendo por gobierno abierto. Bueno, Roberto, pues vamos a profundizar más sobre este tema, pero antes vamos a las voces universitarias. ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos aquí a Radio UNAM, estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate. Las voces universitarias. ¿La ley protege los datos personales? Creo que la ley protege los datos personales para que así si la persona está en un proceso jurídico no se pueda sacar ningún provecho de dichos datos personales. La función principal de esta ley pues es evitar que los datos personales sean utilizados indebidamente y pues que se respeten los derechos de los dueños de los datos, ya sea una persona física o una persona moral. Pues tengo entendido que esta ley precisamente protege nuestros datos personales para evitar que caigan en manos equivocadas y puedan ser utilizados para fraudes o cualquier tipo de delito, así como también para proteger a los usuarios de que sus datos sean utilizados para marketing masivo, como por ejemplo compañías telefónicas o los que te ofrecen productos bancarios. Pues tengo entendido que la ley protege nuestros datos personales porque estos pueden ser usados por distintas personas o distintas instituciones para tener como una base de datos para promover como cosas, y también pueden ser usados de una mala manera o nos pueden afectar de algún modo que estas personas tengan nuestros datos.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, precisamente los desafíos del gobierno abierto y la transparencia proactiva. Y bueno, como ya les había mencionado, Roberto Morales, estudiante de 10º semestre, me acompaña el día de hoy en la conducción. Roberto, ¿quién es nuestro invitado? Sí, Diego, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el maestro Adrián Alcalá Méndez, quien es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a quien le damos la bienvenida. Adrián, bienvenido a tu programa de Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego, por la invitación, gracias, Roberto, por la presentación, gracias a Derecho a Debate por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Encantado. Al contrario, Adrián. Oye, y antes de entrar a esta pregunta y involucrarnos en el tema, me gustaría que le platicaras a quienes nos escuchan cómo fue que te empezaste a involucrar en los temas de transparencia, acceso a la información y abordar ahora también el tema que nos lleva el día de hoy en este programa. Con todo gusto. Fíjate que yo también soy igual de formación abogado, soy originario de Mexicali, Baja California, egresado de mi máxima casa de estudios, ¿no? La Universidad Autónoma de Baja California. Ahí estudié la licenciatura en Derecho. En 6º semestre inicié en un despacho, creo que como la mayoría de todos los estudiantes, ¿no? Y por cierto, te felicito que hoy esté Roberto con nosotros y que te acompañe en esta transmisión, porque los vas involucrando, ¿no? con el quehacer diario, ¿no? Porque luego nos quedamos muy en la teoría. Entonces, digo, recapitulando o regresando, me metí a un despacho de abogados a litigar, era litigio 100%, bancario, constitucional, procesal, y de ahí pues continué, la verdad es que el derecho procesal y litigio me encanta, me apasiona muchísimo, y por ahí ya, después de que había terminado ya la carrera, titulado, monté mi propio despacho, creo que también como la mayoría de todos. Y la vida te va llevando por ciertos caminos. Así es como llegan clientes conmigo y me piden formar parte o asesorarlos para la generación de una ley de transparencia en Baja California. Dije, ¿qué? Estás hablando del 2009. Ley de transparencia. Dije, bueno, pues hay que poner a estudiarnos, ¿no? Como cliente, pues como abogado tienes que resolver los problemas, ¿no? Pues ya me puse a estudiar, obviamente 2002 contra 2009, Baja California estaba, pero sí, ni en pañales, ¿no? Estaba totalmente en la nada, cuando aquí ya había pues, el Instituto Federal. Recordar que las primeras leyes de transparencia se generan del 2002 al 2007. Baja California contaba con una entrecomillada ley. ¿Por qué digo así? Porque cuando reconocía la existencia de un derecho, ese derecho tenía muchas asimetrías y heterogeneidades con relación a otras entidades federativas o a la ley de otras entidades federativas, como sucedió en esa primera generación de leyes. Por ejemplo, contaba con un entrecomillado órgano garante, que ni de órgano ni de garante tenía nada. Lo conformaba, fíjense esto, el representante del Consejo Coordinador Empresarial en Baja California, un sujeto de la iniciativa privada. Segundo, el otro integrante era el rector de la UABC, que era además un sujeto obligado. Y el tercero era el titular, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, un sujeto obligado de la Administración Pública Federal. Es decir, cómo estaba ese entuerto ahí. Y además, de órgano garante no tenía nada porque, a pesar de que era un órgano colegiado, no resolvían los recursos de revisión. Quien resolvió los recursos de revisión era una sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. La única facultad que tenía era promover y difundir la cultura de la transparencia, pero no tenían tampoco presupuesto, entonces pues no era nada, ¿no? Y recuerdo que en el 2007, ya teníamos casi 2 años de que se había promulgado la reforma constitucional, el artículo 6º, entonces ahí me doy cuenta que el constituyente permanente le indicó a todas las legislaturas de los estados que adecuaran sus marcos normativos a la reforma de julio del 2007. Y esa reforma del 2007 tenía por efecto justo que se inscribiera o se reconoce el principio de publicidad, el de máxima publicidad, el de sencillez, el de expeditez. Es cuando como por primera vez se reconoce el derecho humano de acceso a la información.
porque anteriormente del 77 hasta el 2007 no se reconocía en la Constitución de una manera muy clara. Tenemos el artículo 6º, que en el 77 se inscribieron 10 palabras, el derecho a la información sería garantizado por el Estado. Pero sabemos que del 77, por lo menos al 2002, no había una ley que regulara ese ejercicio. Es hasta el 2002 la promulgación de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental, que surge a raíz del cambio democrático en este país. Cuando se rompe el régimen hegemónico, no hay un cambio de administración, y también una generación de un cambio democratizador en este país, impulsado por el Grupo Oaxaca, esta Ley Federal de Transparencia. Y a partir de ahí empieza la cascada o la competencia por legislar en la materia. Pero entre el 2002 y el 2007, como ya lo comenté, a pesar de que todas las entidades federativas ya contaban con leyes de transparencia, cierto es que, como el caso de Baja California, pues era una ley muy diferente a, por ejemplo, la del entonces Distrito Federal. La del Distrito Federal era de mucha vanguardia, de mucha avanzada. Y entonces, en el 2007, se reforma el artículo 6º para, entre otras cuestiones, de reconocer estos principios, los que ya me referí. También le impone el deber a las legislaturas de los estados de que creen organismos. Lo dejó a su total libertad, ¿no? Si nos vamos a la pureza del derecho administrativo, organismos, pero que sean garantes del derecho. Y entonces, así como este grupo de ciudadanos de Baja California me contactan para ver la manera de que el Estado de Baja California, que ya estaba en falta porque no se cumplió con el plazo de un año para haber adecuado el marco normativo o haber promulgado una nueva ley y derogado la anterior, pues no había nada. Quizá ahorita nuestros radioescuchas, para ellos ya sea muy común hablar de que, a pesar de que un derecho está constitucionalmente reconocido y la falta de ley secundaria no impide que tú ejerzas el derecho. Entonces, en aquellos entonces, pues era incipiente todavía esa situación, todavía no se modificaba el artículo 1 constitucional para dar luz y dar vigencia, pues, a la gran reforma en materia de derechos humanos, que por cierto este año se cumplen ya 10 años de esa gran reforma, esa transformación del estudio del derecho constitucional. Entonces, pues no había legislación y el Estado ya estaba en falta. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues fue, juntamente con otros 2 o 3 personas que invitamos a colaborar en este proyecto, redactamos nuestro proyecto de ley, obviamente tomando las mejores prácticas de las diferentes entidades federativas, y fue como, ya cuando tenemos el proyecto, ahora sí, ¿qué hacemos? Pues nos damos cuenta que existe una ley de participación ciudadana en Baja California, que fue promulgada en los tiempos del entonces gobernador don Héctor Terán, en paz descanse. Entonces, estamos hablando más o menos del 89 al 92 o 93. Baja California fue la primera entidad en contar con credencial estatal para votar con fotografía. Y después de ahí la federación retoma, ¿no? Y obviamente pues, ya la credencial estatal de Baja California queda desplazada. Y desde entonces conocemos a la credencial del IFE, entonces, hoy del INE, como instrumento que, sin ser de identidad, nos permite, que seguramente será otro tema de tu programa, sin ser de identidad me permite identificarme, ¿no? Claro. Entonces, si nos trasladamos a la ley esa de participación ciudadana, que requería además un cúmulo de requisitos, te requería, imagínate, que tú te identificaras, Adrián Alcalá, el número de tu credencial para votar, el folio, además una copia fotostática de la credencial estatal para votar. Fue una odisea que pasamos por los 5 municipios mucho tiempo, en los parques, en las plazas públicas nos poníamos a recabar datos, ¿no? No había ley de datos personales, ¿no? Entonces, recabábamos copia de las identificaciones y finalmente llegamos y presentamos un día a la oficialía de partes esa iniciativa acompañada de todas las credenciales para votar y las firmas de los ciudadanos bajacalifornianos. Primer momento de obstáculo. En la Junta de Coordinación Política dicen los diputados, a ver, esto no va a pasar, porque ustedes están pidiendo, la ley dice credencial estatal para votar, y ustedes me traen puras credenciales federales para votar. Y además, había una legislación que derogaba expresamente la credencial estatal para votar. Bueno, finalmente la verdad es que los diputados en mayoría convencieron a ese diputado y le dijeron, oye, por favor, no seamos tan pieletristas, y tenemos que dar cauce
a este instrumento de participación ciudadana, la primera ley que pasa a la discusión, o la primera iniciativa que pasa pues a discusión. Y pues obviamente, ya para no extenderme mucho, finalmente después de varias iniciativas, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado promueven sus iniciativas, finalmente sale un muy buen producto. En el 2010 se promueve también una reforma constitucional para darle creación al Instituto de Transparencia en Baja California, dotado de autonomía constitucional. En aquel entonces, en el 2010, eran muy pocos órganos garantes que estaban dotados de esta autonomía constitucional, bajo la lógica que del 2007 el constituyente permanente había determinado que se crearan órganos o organismos, ¿sí? Entonces tampoco les aseguraba una naturaleza constitucionalmente autónoma, o como era el IFAI, hasta el 2014 ser órgano administrativo descentralizado de la Administración Pública Federal. Entonces, pues se crea este órgano constitucional, se promulga la ley y pues finalmente, por ahí después de que pasan los 6 meses, se lanza la convocatoria. Entonces, pues ahí es como nosotros pues decidimos participar. La verdad es que el ejercicio fue bien interesante. En la primera convocatoria participamos más de 140 personas que nos inscribimos. ¡Wow! Fue un ejercicio de parlamento abierto, donde las entrevistas eran solamente sábados y domingos, así lo determinó el comité evaluador. Todas las transmisiones, las entrevistas se transmitían a través de canales de internet abiertos. Y bueno, finalmente, después de otros 6 meses de evaluación y procesos, pues resultamos electos por el Congreso del Estado, y también en la primera sesión ordinaria resultó, y me honran mis compañeros con ser electo el primer presidente del órgano garante. Pero además, otra cosa que no estuvo sencilla es que el día que nos tomaron protesta, el 1 de junio del año 2011, pues resulta que ese día ya éramos competentes para todo. Me acuerdo perfectamente que al término de la sesión llegó una persona y me dice: oiga, usted es Adrián Alcalá, sí, y usted, no, pues Viviana Maciel, Enrique González, sí, pues resulta que soy el actuario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y hoy recibimos un recurso de revisión en materia de acceso a la información. Así es que vengo de parte de la comisión, de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso, porque ya no somos competentes. Así que ya les toca a ustedes. Sí, ahí está ya. Desde ahorita ustedes ya son competentes. Entonces, así es como me adentro en estos temas de la transparencia, y desde entonces pues ya estamos trabajando en estos temas que apasionan. Bueno, que me apasionan muchísimo, no sin antes tampoco decir que no es que el litigio no me apasione, claro que me apasiona, pero ahorita mi amor de amores es el derecho de acceso y de protección de datos personales. Acceso a la información y el tema de datos personales. Y precisamente aquí ya entraríamos a esta relación que existe. Ya Roberto nos hablaba o nos daba un panorama muy acertado de lo que es el gobierno abierto. Pero me gustaría, Adrián, que profundizáramos en este tema. ¿Qué entendemos por gobierno abierto? Y también para quien nos escucha, diga, a ver, yo lo he escuchado por ahí, lo he visto, pero a mí como ciudadano, ¿por qué es importante saber y conocer lo que es el gobierno abierto? Muchas gracias, Diego. Con todo gusto. Mira, nosotros, antes de contestar la pregunta, hay que decir también que gobierno abierto lo solemos confundir. Incluso autoridades lo han confundido. Gobierno abierto, pues pásenle, la casa del municipio, la casa del Poder Ejecutivo está abierto para que toda la gente venga y lo visite, lo conozca y me haga preguntas, lo que ustedes quieran. Eso no es gobierno abierto. Es que toda mi información está en un portal, ¿no? Tengo mis portales electrónicos, tampoco eso es gobierno abierto. Otro apunte, y trataré de ya responder, pero primero para nuestros escuchas. Desde el 18 de noviembre que tomamos protesta como comisionados, que el Senado de la República nos honra con esa representación, hemos impulsado al interior de la ponencia de un servidor y también al interior de las demás ponencias en hablar o en manejar un lenguaje sencillo. Lo reconozco, y dicen que el buen juez por su casa empieza. Los abogados solemos decir, es que entre más un escrito esté más grande, más a lo mejor redundante, utilices palabras, incluso locuciones en latín y otras situaciones, vamos a ser mejores, ¿no? Y entonces vamos a ser más asertivos y vamos a ser más eficaces, pero realmente, pues no. Este mundo, este derecho, el derecho fundamental de acceso a la información y el otro derecho fundamental de protección de datos personales, pues justamente debemos ir revolucionando, romper paradigmas y
tratar de hablar un lenguaje sencillo, común, que toda la población le entienda, porque el derecho de acceso a la información es un derecho instrumental a través del cual me permite ejercer otros derechos, como el derecho a la salud, ¿no? Hoy a propósito de la pandemia, el derecho a la vivienda, entre otros derechos. Entonces, siguiendo este orden de ideas para nuestros radioescuchas, trataré de ser muy sencillo, repito, sin entrar en esos tecnicismos ni en conceptos que de pronto, como ya lo comenté, tienden a ser muy abstractos o no tangibles. Y entonces, pues, bajo este orden de ideas, para nuestros radioescuchas, habría que decir que el gobierno abierto tiene que ver, como atinadamente ya también lo comentó Roberto durante la intervención, durante la primera intervención, tiene que ver con la apertura de espacios para un diálogo y una colaboración entre sociedad y gobierno, así como la idea también de romper paradigmas, viejas prácticas que se tienen muy acuñadas y cambiar, si me permites, el chip del servidor público sobre una imperante y también innegable necesidad de trabajar obviamente de la mano con los ciudadanos para dar solución a problemas, dar solución conjunta a problemas comunes. Y estos problemas tienen que ser identificados entre ambas partes. Es decir, volvemos a lo mismo, romper estos paradigmas y no solamente encontrar soluciones a problemas públicos desde el escritorio y bajo la decisión del servidor público, sino sentarse y dialogar. Desde hace muchos años, como ustedes saben, Diego, Roberto, las democracias en todo el mundo atraviesan por altos y elevados índices de desconfianza o niveles de desconfianza hacia las autoridades y las instituciones, y más preocupante, hacia las democracias como sistemas de gobierno. Eso, la verdad es que cada día es más creciente, y cualquier encuesta o cualquier índice que se revise por parte de ustedes y por parte de nuestros radioescuchas, la calidad del desarrollo democrático gubernamental, tanto internacional como nacional, da cuenta pues de estos preocupantes niveles de desconfianza ya referidos. De acuerdo con ello, y si me lo permiten, como ha sucedido, pues seguramente nuestros radioescuchas que son muy jóvenes, ¿no? Y ustedes también, pero yo sí me acuerdo de aquella incipiente corriente en su momento en los años 70, finales de los 80, la corriente de la nueva gestión pública, en donde la lógica del gobierno fue cobrando fuerza para cimentarse como una respuesta. Entonces, esta lógica también tenemos que hoy cimentarla como un nuevo modelo de gobernanza. Es decir, aquel nuevo modelo de la gestión o nueva gestión pública de los 70s, 80s, que era la panacea para resolver problemas, ya se agotó el sistema de gobernanza. Entonces, se ha venido impulsando este nuevo modelo de gobierno abierto para recobrar la confianza por parte de la sociedad en sus instituciones y en sus autoridades, pero además un modelo en donde a partir de la colaboración y la co-creación, repito, se identifican problemas comunes, pero lo más interesante está en que se encuentran también soluciones comunes. Entonces, si yo tengo la necesidad como población de determinar, es decir, pavimentar a lo mejor alguna calle o brindar seguridad, alumbrado, esa decisión ya no queda tanto en manos del servidor público, porque el servidor público resuelve en el viejo modelo desde su escritorio, pensando como autoridad y sin darle cabida a que la sociedad le diga en dónde están realmente las necesidades. Entonces, el modelo de gobierno abierto tiene por efecto eso, ser un nuevo modelo de gobernanza, reitero, para los radioescuchas, en donde ustedes se puedan sentar a dialogar con sus respectivas autoridades. Y repito, lo más importante es que ese círculo se cierre, porque luego suele pasar que muchas autoridades ahorita tienen modelos de participación ciudadana, pero no se le da seguimiento, y lo otro es que no hay una respuesta a la petición. El modelo de participación ciudadana más común son las famosas cajas de cristal que casi encontramos en cualquier dependencia, buzón de quejas y sugerencias. Pero yo que me quejo, sugiero algo, pero ¿cuándo me hablaron para ver si me hicieron caso o no? Si tomaron una decisión o no tomaron una decisión. El ciudadano quiere saber dónde está su participación. Y aunque le diga al ciudadano, sabes que tu petición no procede o es inviable, pero necesitas saber una respuesta. Entonces, esa ausencia de participación o ese modelo, entrecomillado, de participación,
pues eso obviamente, eso y la nada es lo mismo, es decir, es una participación simulada, porque de parte de la autoridad no hay una respuesta a la petición. Entonces, gobierno abierto tiene por efecto eso, y está basado obviamente en los principios que bien comentó Roberto. Maestro Adrián, disculpe que lo interrumpa. Entonces, ya ha expresado lo anterior. ¿Qué considera usted que necesita México para tener un gobierno abierto consolidado? Mira, nosotros desde el INAI, como impulsores, primeramente decir que este modelo de gobierno abierto no es un modelo que inventó el instituto o que crea la Ley General de Transparencia en el 2015, ¿no? O fue ocurrencia del Sistema Nacional de Transparencia. No, sino que la Ley General de Transparencia del 2015, que por cierto fue rankeada como las mejores a nivel mundial, nos brinda la posibilidad de avanzar en el desarrollo de esta agenda junto con otra agenda muy importante que es la de la transparencia proactiva. Me desvío un tantito, pero es importante. La transparencia proactiva es el tercer modelo de transparencia. La transparencia es una política pública. Entonces, la transparencia, los modelos de transparencia, primero fue la transparencia activa, que es decir, de transparencia para saber o para conocer la cosa pública. Luego vino transparencia focalizada, es decir, atajaba a problemas determinados, para tratar de solucionar. Pero esos problemas los determinaba el servidor público. Entonces él decía, pues ahora voy a dictar una política en materia medioambiental porque yo así lo considero. Entonces hacía toda la transparencia focalizada. Y después nos damos cuenta que esa transparencia focalizada, a pesar de que es muy importante y hay que reconocer los avances, no es que esté agotada, pero hay un modelo nuevo que es la transparencia proactiva, a través del cual se genera conocimiento público útil, y esta transparencia surge a través del diálogo justamente también de la sociedad civil, en donde la sociedad civil dice, a ver, yo necesito transparencia, por ejemplo ahorita, el tema de vacunas, el tema de la salud, qué es el COVID, qué no es el COVID. Entonces, ahí es como la gente le pide a la autoridad, ¿no?, transparencia pero proactiva y además que se convierte en conocimiento público útil. Es decir, en pocas palabras, ante el mar de información que existe en la Plataforma Nacional de Transparencia, cumpliendo con la transparencia activa, la primera generación de transparencia, que es obligación de transparencia, lo que pretende la transparencia proactiva es acumular cierta parte de la información, transformarla en conocimiento público útil y dársela a conocer a la población. Eso es lo que persigue la transparencia proactiva. Ahora, regresando al tema de gobierno abierto, y vamos a ver cómo estos dos modelos, tanto el modelo de gobierno abierto como la transparencia proactiva, tienen por efecto cambiar la vida de las personas para que tomen mejores decisiones, accedan a mejores servicios y trámites. Entonces, la Ley General, como les decía, nos brindó la posibilidad ya un reconocimiento, jurídicamente hablando, un reconocimiento normativo en la ley de estas dos agendas, transparencia proactiva y gobierno abierto. Entonces, esta ley nos permitió contar con un andamiaje muy robusto en la materia de apertura institucional en términos normativos, pero también conceptuales, de política pública, y algo muy importante. Esto lo robo de algún economista. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces la ley también nos da esa facultad de poder medir la evolución, o decir, cómo hemos evolucionado, y esa evaluación también nos va a permitir conocer como autoridades cómo hemos ido avanzando o si de plano no hemos ido avanzando. Que a lo mejor lastima la evaluación, sí puede lastimar, pero no hay otra forma de conocer si estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, a partir de todo este andamiaje que les digo, hemos logrado construir un piso mínimo de capacidades institucionales que gradualmente ha ido aportando ciertos resultados. Sin embargo, como lo comenté, ni el gobierno abierto y hoy la transparencia proactiva nacen, repito, como conceptos en la ley ni como prácticas en la ley, sino que la ley nos permite reconocer esas situaciones que ya se venían practicando, reconocerlas y darle fuerza legal. De tal manera, pues, que las personas, los radioescuchas y los que son abogados y los que no son abogados, ahora al estar reconocidos en ley, pues es obligatorio para servidores públicos, servidoras públicos y también para autoridades implementar estos mecanismos de transparencia proactiva y de gobierno abierto.
Este modelo, pues, de gobierno abierto, yendo hacia tu pregunta, a tratar de contestarla, surge en el año 2009 con un famoso memorándum de transparencia y gobierno abierto que el presidente Barack Obama firma el primer día de su administración, en donde él dice en su mandato que exhorta a todos sus servidores públicos, a toda su administración, a la generación de una apertura gubernamental sin precedente alguno, y también trabajar de manera conjunta con la sociedad para la creación de estos sistemas de transparencia, de participación y colaboración, y también de rendición de cuentas que tuviera por efecto garantizar o recuperar la confianza perdida por parte de la sociedad en el sector público. Y entonces así se activa un nuevo modelo, un movimiento global en pro de la apertura institucional. Ojo, no de transparencia solamente, sino hablando de apertura institucional, es decir, de toda la administración en términos generales. Y en 2011 se lanza la Alianza para el Gobierno Abierto y México funda con otros 7 países, por fueron 8 los fundadores, esta gran alianza, y entonces recoge los principios que Roberto comentó al principio: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación física y o tecnológica. Entonces, estos principios, cuando tú estés hablando de un modelo de gobierno abierto, tienes que tener estos 4 principios. Si no hay uno de estos principios, puedes hablar de todo, pero menos de un ejercicio de gobierno abierto. Solemos mucho olvidarnos todavía muchas autoridades de la participación ciudadana. Si hay innovación, si hay rendición de cuentas, si hay transparencia, pero resulta que, ¿dónde está la participación ciudadana? ¡Ay, se me olvidó! Pero no te preocupes, no. Puedes hablar de todo lo que sea, es un modelo, a lo mejor es otro modelo el tuyo, pero no estamos hablando de una apertura institucional. La participación ciudadana es el centro de este movimiento. Tan es así, pues, que 90 países ya forman parte de este gran movimiento. Actualmente en México, nosotros, al ser fundadores de este movimiento de gobierno abierto, hemos implementado 4 planes de acción. Y México, como país, además de ser fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, innova y aporta a la Alianza para el Gobierno Abierto en términos globales una figura que es importantísima: un secretariado técnico tripartita, hoy denominado Comité Coordinador, en donde un representante del Gobierno Federal, un representante del órgano garante y un representante de sociedad civil, un núcleo de organizaciones de sociedad civil, se sientan juntos a encontrar esos programas o esas rutas, esos compromisos se le llaman en México, y luego lanzan un plan de acción. Ese plan de acción tiene entregables, tiene compromisos, responsables y tiempos, pero además, como ya lo comenté, tiene un instrumento que te permite evaluar el grado justo de avance que van teniendo esos planes de acción. Entonces, concretamente en México hemos avanzado, tenemos ahorita ya el 4º plan de acción. Este 4º plan de acción tuvo 13 compromisos originalmente, actualmente tiene 12 porque uno de los compromisos era el tema de fideicomisos, pero dado la reforma a la ley que extinguió a los fideicomisos, pues ya no hubo materia para dar seguimiento al dinero de los fideicomisos. Entonces ahorita tenemos 12 compromisos, estamos justo en esta implementación de los 12 compromisos. Y a la gente que más le interesa este tema, de nuestros radioescuchas, hay un tablero de control en tiempo real disponible para cualquier persona que puede medir el avance o el nivel de no avance de un determinado compromiso y también poder profundizar en estos 12 compromisos, conocer quiénes son los implementadores, es decir, los sujetos que estamos participando en este comité. Y es una plataforma que nos permite ir desarrollando. Y a nivel local, cuando se promulga la Ley General de Transparencia, también la Ley General institucionaliza el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Para qué? Para institucionalizar políticas públicas, homogenizarlas en todo el territorio nacional. Y entonces, a través de este Sistema Nacional de Transparencia, están sentados todos los organismos garantes de las entidades federativas, más el INEGI, el AGN y la Auditoría Superior de la Federación, conforman el Pleno del Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, de ahí, este Sistema Nacional de Transparencia emitió el modelo de apertura
un marco conceptual, pero también además de ser marco conceptual, también contiene un método para hacerlo práctico, de tal manera que este modelo no fue, es decir, es un documento tanto teórico como práctico, para ver cómo implementar estos ejercicios de gobierno abierto y también la transparencia proactiva. Entonces, este documento no fue creación de los 7 comisionados, no fue creación de los secretarios o de un solo comisionado, no. Fue una consulta abierta en donde participaron más de 200 países, diferentes personas de diferentes países, expertos en la materia, que nos permitieron desarrollar justo un documento que se llama Estrategia de Apertura Institucional. Y este documento nos permite fijar un norte, es decir, una ruta de navegación hacia dónde tenemos que ir, y establece objetivos, visión, visión y objetivos a trabajar en el corto y en el mediano plazo, y es además armónico con los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o en la Agenda 2030, concretamente con el punto número 16. Entonces, ahorita tenemos más de 25 secretariados técnicos instalados en las entidades federativas, y que ejemplos de cómo han producido cambios también los tenemos. Voy a citar un ejemplo para no abusar del tiempo. El caso que a mí ahorita me llama mucho la atención y se me viene a la mente es el caso de la ladrillera de Durango. Se sentó sociedad civil, autoridades municipales y el órgano garante de Durango. Volvemos a lo mismo, ¿cómo interactuamos? El gobierno municipal tenía obviamente su concepción desde el escritorio, qué es lo que tenía que hacer para los habitantes de Durango. Sin embargo, pusieron como uno de los ejes de acción sacar la ladrillera del propio territorio municipal. Las ladrilleras son unos hornos, trataré de ser ejemplificativo para los radioescuchas, si no lo conozcan, son unos hornos que producen mucha contaminación en donde se hacen los tabiques o los ladrillos. Entonces, además que contamina mucho a la salud pública de las personas que viven cerca, pues también hay un problema de limpieza, porque tira como hollín cuando sale del horno, se están cocinando los tabiques, pues también tira un hollín, es decir, un polvito. Entonces la gente de Durango dijo, a ver, espérame, queremos que sin afectar a las familias que viven de este comercio, que es importantísimo para todos los habitantes, porque a partir de ahí se construyen casas, edificios y demás. No los queremos afectar, pero nos está volviendo un problema de salud pública. Cuando se crean las ladrilleras, pues quedaba a las orillas del ayuntamiento, del municipio de Durango. Conforme va creciendo, pues ya queda en el centro de la ciudad. Entonces, ahí el ayuntamiento reparó y dijo, caray, sí es cierto, nunca me había fijado en eso. Entonces, se sientan con los ladrilleros, ¿no? Y logran, con mecanismos jurídicos, en acuerdo de todas las partes, sacar a las ladrilleras del ayuntamiento, de la zona territorial, pues, del ayuntamiento, lo logran sacar a las afueras de la ciudad, donde no contamine, mantienen el empleo, mantienen la economía de esas familias. Entonces, ahí es un problema, creo que para mí es el ejemplo más fácil de expresar sobre cómo gobierno abierto transforma realidades y transforma sociedades. Sí, claro, porque aquí nos llevas un poco de la mano. Yo recuerdo la primera vez que escuché este tema, precisamente, lo empecé a estudiar de gobierno abierto. Yo estaba estudiando mi máster en gobierno y administración pública en Madrid, y de pronto tenemos una materia que habla de la nueva gestión pública, en la que hiciste mención, el tema de la gobernanza y luego la construcción del gobierno abierto que ya estaba implementándose en México, venía esta ola, pero que, lo digo yo como ciudadano, no estaba tan relacionado con o identificado quizá de la importancia que tenía, ¿no? Y de pronto percatarse, a mí me acuerdo un ejemplo que nos ponían en la clase, que de pronto había una comunidad donde había personas, adultos mayores, y que la propuesta del gobierno era, vamos a hacer un parque para los niños, ¿no? Y decían, oye, pero ya no se requiere un parque. O sea, sí había niños hace unos años. Ahorita lo que requieren ellos es que haya una adecuada pavimentación, pues porque salen a caminar, porque salen. Entonces es este entendimiento que quizá para quienes nos escuchan, conocer la importancia del gobierno abierto y cómo se ha venido construido. Yo, de hecho, lo tengo muy presente de cómo cuando yo regresé,
que además un amigo muy querido, a quien le mando un saludo, Ricardo Valencia, estaba muy metido en el tema de gobierno abierto, muy involucrado. Su tesis la hizo sobre ese tema. Y como ha ido avanzando el tiempo, de pronto uno empieza a descubrir la importancia que tiene, porque eso que tú decías, la participación ciudadana, no es esta imposición del gobierno de decir, se van a cerrar porque están contaminando, ¿no? Pero también entender las diversas voces, y creo que ahí ha sido uno de los retos muy importantes, cómo lograr, o qué tan complicado ha sido, por un lado, que el gobierno se abra, que el gobierno sea, que se permita de alguna manera entender la participación ciudadana, que me parece sustancial. Y otra parte importante, tú ya mencionabas quiénes son, o sea, no llegó el INAI y dijo vamos a crear el gobierno abierto con una varita mágica, sino ha estado coadyuvando el INAI. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido el INAI para empezar a constituir esta figura del gobierno abierto y para seguirla impulsando, Adrián? Gracias, Diego. Sí, pues es un concepto, digo, que está en ciernes, la gente todavía no lo entiende muy bien, pero también nosotros debemos hacer esta pedagogía, que te agradezco este espacio, para hacer esa pedagogía y que entienda y que la gente también pierda el temor de acercarse a su sociedad, a su organización, a su gobierno, para dialogar, ¿no? Y establecer los mecanismos y acercarse con su órgano garante respectivo, en el caso de la Ciudad de México, pues el InfoCDMX. ¿Cuál ha sido el papel? Pues el papel del INAI ha sido muy relevante como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Como lo comentamos, a iniciativa del propio Instituto Nacional de Transparencia se lanza este modelo, esta consulta pública para definir un concepto lo más unificado posible, aplicable a todo el territorio nacional. Porque uno de los grandes problemas de este país son las asimetrías o las heterogeneidades, también incluso hablando en temas normativos, en temas conceptuales más. Entonces, la Ley General de Transparencia, el objetivo, de la reforma constitucional del año 2014, el artículo 6º, fue homologar o tender a homogeneizar las políticas públicas en todo el territorio nacional. Entonces, el INAI participó ahí con este modelo, también ha participado en la asesoría y el acompañamiento con los secretarios técnicos locales. El INAI participa desde su ámbito de competencia en este comité coordinador, pero además el INAI, junto con los organismos garantes de las entidades federativas, lanzó, junto con el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, es decir, el CIDE, un instrumento único en su tipo a nivel internacional, de lo cual por tercera vez en esta plática me puedo sentir orgulloso del modelo de gobierno abierto, de estos modelos también del aporte del secretario técnico local, y este modelo para evaluar. Recordemos que hace unos momentos yo les comenté que una parte muy importante es evaluar cómo estamos implementando las políticas. Entonces, este modelo lo denominamos, métrica de gobierno abierto, en donde permite conocer en México y a todo el ámbito mundial el nivel de apertura institucional de todas las instituciones de todo el país. Este primer instrumento surge en el año 2017 y permite fijar una línea base para avanzar en la implementación, es decir, nos permite conocer el estado del arte en aquel momento, ¿no?, bajo ciertos indicadores. En una segunda ocasión, que el segundo pilotaje fue en el 2019, o la segunda edición, pero fue en el 2019, y ahí experimentamos, obviamente, medimos un nivel de mayor apertura, de mayor co-creación, de mayor participación ciudadana. Se mide desde dos puntos de vista, desde el ámbito gubernamental y desde el ámbito importantísimo que es la participación social. Ahorita estamos por lanzar o levantar la tercera encuesta para dar a conocer los resultados el año próximo, y eso nos permitirá seguir conociendo cuál es el nivel, pues, de avance o de apertura en esta materia. Entonces, también ha sido complicado abrir, o no ha sido complicado, pues, abrir el gobierno. Yo te diría que tanto para gobierno abierto como transparencia proactivas son agendas que dependen de la voluntad de las autoridades, es decir, de la voluntad política de las autoridades, porque no se centran nuevamente en cumplir la ley, sino que son ejercicios adicionales a lo que establece la ley. Entonces, hay que tener, pues, presente que se trata de procesos además complejos en un inicio, romper paradigmas,
¿no? Muchas autoridades, imagínate, no en el ámbito aquí federal, o sea, en ámbito municipal, en el ámbito estatal, en donde dicen, o sea, ¿cómo me voy a sentar con una persona a dialogar, encontrar problemas comunes y soluciones comunes? Yo soy la autoridad, para eso me eligieron. Sí, pero no se le olvide a esa autoridad, a ese representante, que él fue a pedir el voto y que es representante, ¿no?, de la comunidad o de los habitantes. Entonces, sí hay que romper esos paradigmas. Por fortuna, estos paradigmas se han ido rompiendo y cada vez es mayor la participación de autoridades convencidas, además de avanzar en esta agenda de apertura bajo este modelo, pues, de gobierno abierto y también de transparencia, de transparencia proactiva. Ahora, para quienes nos escuchan y que dije, a ver, ya entendí lo que es el gobierno abierto, ya entendí la importancia del mismo, ya entendí un poco la participación. A mí me gustaría ser parte de esta, o sea, ¿cómo logra el ciudadano visibilizar, o a mí nunca me han consultado, o sea, en qué momento de alguna manera el ciudadano puede decir, quiero hacerme más proactivo, vaya la redundancia, en el tema de transparencia, y cómo puedo incluso, a ver, ya me gustó el tema, quiero tener una mayor participación o quiero conocer más del tema. ¿Qué podría quienes nos están escuchando, cómo podrían acercarse más a esta figura del gobierno abierto y reconocerse como la parte sustancial? Porque me parece que es uno de los ángulos más importantes, como ya lo mencionabas, la participación ciudadana. Sí. Y a veces uno no puede ejercer un derecho si no lo conoce. Ya ahorita, ya que nos están escuchando, dicen, ya sé lo que es el gobierno abierto, ¿qué mensaje también le podríamos mandar a quienes nos están escuchando para ser partícipes del mismo, no? Gracias, Diego, por la pregunta. Es muy, muy, muy importante. ¿Cómo acercarme? ¿No? Ya entendí, como tú dijiste. ¿Cómo me acerco? Hoy les diría que se pudieran acercar en 2 vías. Si el tema, pueden acercarse a su órgano garante estatal. En el caso de los radioescuchas, nos están siguiendo aquí en la Ciudad de México, nos están siguiendo en la entidad federativa, acérquense con su órgano garante local, levanten la mano y digan que ustedes quieren participar en esos modelos de gobierno abierto de los que habló el comisionado Alcalá en el programa Derecho a Debate, ¿no? Junto con Diego y con Roberto, ¿no? O aquí también se pueden acercar al INAI para encauzarlos al núcleo de organizaciones de sociedad civil. Nosotros, como órganos garantes, no les decimos en qué participar ni cómo participar, sino que cada uno tiene sus roles determinados, pero sí los podemos encauzar a que se acerquen con el núcleo, los encaminamos, se acerquen con el núcleo y que ahí levanten la mano. El núcleo y los núcleos tienen estructuras voluntarias y se organizan de tal manera que todos puedan tener una participación. Obviamente en un colegiado siempre habrá un representante, ¿sí? Pero todas las voces son escuchadas, de tal manera pues que acérquense con el órgano garante, porque si les decimos, oye, busquen a organizaciones de sociedad civil, a lo mejor hay muchas organizaciones, lamentablemente, donde no hemos llegado, pero es importante también este tipo de espacios, repito, hacer pedagogía, que esas organizaciones se pueden sumar desde organizaciones como hasta individuos en lo particular, pues, ¿no? Entonces, acérquense al órgano garante respectivo, comenten que ustedes quieren participar en estos ejercicios locales de gobierno abierto. Hay ya planes avanzados, pero siempre están avanzando y siempre hay segundos o terceros ejercicios, o incluso se pueden sumar ya en los que están caminando, ¿no? Entonces, así es como se pueden acercar ante el órgano garante respectivo. Muchas gracias. Estás en Radio UNAM en 96.1 FM. Bueno, tenemos invitado el día de hoy, a quienes nos están sintonizando, al comisionado Adrián Alcalá, y estamos hablando precisamente de gobierno abierto y transparencia proactiva, y me acompaña en la conducción Roberto Morales, a quien le cedo el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Pues a forma de conclusión, llegamos al programa. Es que el gobierno abierto es un modelo... ¿Todavía no es conclusión? No, para una pregunta, mi querido Roberto. Disculpen. Sí, bueno, la pregunta obligada, pues a todo bien corresponde un mal, ¿no? Entonces, ¿qué pensaríamos? ¿Que el gobierno abierto podría llegar a tener alguna consecuencia negativa? Es decir, que si los sujetos obligados a veces se sienten más incomodados o algo, ¿o qué es lo que usted opina, comisionado? No, gracias por la pregunta, Roberto, consecuencias negativas, pues para los propios sujetos obligados, ¿no?
porque en la medida en que no se abran no se presten a la apertura o no cumplan con la ley, pues la legitimación, ya lo comentamos al inicio, la desconfianza de las sociedades de la sociedad en sus gobiernos cada día es más creciente. Entonces, si siguen sin hacer estos ejercicios de apertura, si siguen de manera incumpliendo la ley, el aspecto negativo es justo en perjuicio obviamente de las autoridades de las autoridades de servidores públicos que representan a esas autoridades para la legitimidad correspondiente. Vamos a Descubriendo tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Estás en 96.1 FM. Descubriendo tus derechos. Derecho de las madres y padres a impartir a sus hijos menores de edad una creencia religiosa. Las madres y padres tienen derecho a expresar sus creencias religiosas y morales en la familia. De este modo, realizan el derecho a educar a sus hijos menores de edad de acuerdo con la fe que profesan. La guía parental permite que los niños aprendan valores morales, religiosos o espirituales que apoyarán su propio proyecto de vida conforme a su propia cosmovisión. Respetemos las creencias religiosas de todas y todos. Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos. Fueron Descubriendo tus Derechos. Estamos en la última y nos vamos. Algo con lo que quiera cerrar, comisionado Adrián Alcalá, algún mensaje que le quiera mandar a quienes nos escuchan. Gracias, Diego y Roberto. Bueno, muy brevemente, gracias por el espacio, gracias por permitirnos al Instituto Nacional, en voz de un servidor a través de este programa, poder socializar qué es el gobierno abierto, qué es la transparencia proactiva y cómo estos modelos y estas políticas pueden lograr transformar realidades a partir de los 4 pilares que ya se han mencionado. Pero para ello es necesaria una participación activa de la sociedad. No tengan temor de ejercer sus derechos, su derecho de acceso a la información, evalúen las políticas de transparencia, acérquense con los sujetos obligados, con los órganos garantes para participar. De verdad es que el único modelo que desde nuestra perspectiva, no solamente del INAI, sino también a nivel internacional y a nivel global, como un nuevo modelo para recobrar esa confianza en las autoridades, es que existe este binomio perfecto. Es decir, autoridad abierta al diálogo y una sociedad que esté deseosa de participar, ¿no? Y concluyendo, obviamente con una, cereza del pastel, perdónenme la asimilación, pero ¿cuál va a ser la cereza del pastel? Que se encuentren soluciones comunes. Entonces, pues sin más, yo agradecerles, de verdad, aquí estamos en el Instituto Nacional de Transparencia, en la ponencia de un servidor, los 7 comisionados, abiertos pues para cualquier duda o comentario, y repito, los derechos han costado mucho que estén reconocidos en la Constitución. Ha costado mucho contar con leyes de avanzada, como la ley mexicana, que, como lo dije al principio, fue reconocida como una de la mejor a nivel mundial. Ahorita ocupa el segundo lugar, pero porque obviamente llegó una ley segunda en el tiempo que copió prácticamente el modelo nacional y fue un poquito más allá. De hecho, la ley modelo 2.0 de la OEA copia el modelo de la Ley General de Transparencia, lo copian en muchas de las situaciones. Entonces, hay que sentirnos orgullosos, pero además de sentirnos orgullosos como mexicanos, ejercer los derechos y participar de manera activa en estos diálogos con el gobierno y con sus respectivas autoridades. Y sin más, pues darle muchísimas gracias, de verdad, por el espacio, a Derecho a Debate, a Diego Guerrero por la invitación, Roberto, gracias por la conducción, y a todos nuestros radioescuchas que hoy nos hacen el favor de seguirnos por la radio. Al contrario, muchas gracias al comisionado Adrián Alcalá. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Maestro, pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, aprendimos muchísimo de usted. Y Diego, pues nada más agradecerte este espacio que me brindas para aprender más, porque la verdad aprendí mucho de este programa. Y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco desde luego al comisionado Adrián Alcalá que ha estado con nosotros, a Roberto Morales. Los invitamos a que todos los martes lean la columna que se publica de Derecho a Debate en el periódico Contrarréplica, en el que abordamos diversos temas. Y todos los miércoles estamos en Cultura al Derecho, en el horario matutino, 7:30 de la mañana, a las 5 de la tarde,
en el horario vespertino, hablando sobre diversos temas, y los invitamos también a que sigan este proyecto. Desde luego agradecemos a Radio UNAM y a la Facultad de Derecho, a la coordinación de Yanis Hernández, voz y redacción de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados y Elías Hurtado, comunicación y difusión Francisco Méndez, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.